Hola, buenas tardes. Continuamos con los videos de biología molecular, sección 2, ingeniería genética para la clonación de genes. En el primer video vimos las características de los vectores y la estrategia general de clonación. En la segunda parte vimos cómo purificar DNA y en la tercera cómo modificarlo. Antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría recordar las tres reacciones que realizan las DNA polimerasas más comunes, como por ejemplo la DNA polimerasa 1, que recordemos que tiene actividad tanto 5' como 3', y que por eso cuando se coloca en una estructura de doble cadena como esta, pero que tiene una muesca UNIC, la enzima a través de su actividad de dextronucleasa pues remueve esa región de doble cadena en la parte 5' y sintetiza ella la parte complementaria, a diferencia del fragmento clino, que quedamos que le habían quitado esa parte de actividad de su nucleasa, pues solamente va a rellenar esa parte, ¿no? La DNA polimerasa 1, la normalita, pues fue modificada para generar este fragmento llamado clino. Y la transcriptasa inversa, que lo que hace es igualito que la DNA polimerasa básica, pero que utiliza como molde solamente el RNA. Esa es la única diferencia que quería resaltar antes de continuar con la siguiente sección, que son las enzimas de restricción. Aquí pasa algo muy interesante hace mucho tiempo, porque de repente en un laboratorio infectaban bacterias con un bacteriófago específico para esa bacteria y encontraban que no se infectaban las bacterias y que el virus desaparecía. Esto fue un gran misterio y realmente fue muy difícil saber qué pasaba, el por qué la infección con los bacteriófagos se restringía. Y duraron 20 años para saber qué pasaba. Finalmente se logró encontrar que las bacterias poseen enzimas que cortan de manera específica en sitios únicos. Es decir, reconocen secuencias específicas en la molécula del DNA del bacteriófago y que en esa posición lo cortan. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Pues encontraron que cuando se marca el DNA del bacteriófago, por ejemplo, con algún marcador radioactivo, y que esos bacteriófagos radioactivos en su genoma son usados para infectar a la bacteria, encontraron que después de la infección bacteriana, el bacteriófago introducía su DNA, pero que pues era cortado, y lo demostraron haciendo una electroforesis del DNA que estaba en el interior de la bacteria y observaron que la cantidad de bandas que se formaban siempre eran las mismas y que la suma de los tamaños de esas bandas correspondía al tamaño original del genoma del bacteriófago. Entonces significa de que algo estaba cortando al genoma del bacteriófago en puntos específicos. En este caso, por ejemplo, si se forman 3 fragmentos, quiere decir que el DNA del bacteriófago fue cortado en 2 puntos. Estos 2 puntos de corte pues se llaman sitios de restricción porque impiden que el virus complete su ciclo restringiéndolo. Así descubrieron ellos las enzimas llamadas de restricción. Y luego surgió otra pregunta: ¿por qué estas enzimas de restricción son capaces de reconocer secuencias pequeñas de 5, 4, 5 o 6 nucleótidos en el genoma del virus, pero esas secuencias deberían también encontrarse en el genoma de la bacteria? ¿Y por qué al genoma de la bacteria no lo rompían y sí al genoma del virus? Lo que pasa es que la bacteria, pues al ser la poseedora de esta enzima de restricción, obviamente también diseñó de manera simultánea un mecanismo de protección para estos mecanismos de ruptura del DNA. Así que los sitios en los cuales la enzima de restricción reconoce y corta el DNA, en la bacteria hay otra enzima que también reconoce el mismo sitio de restricción, pero que lo modifica químicamente introduciendo grupos metilo, de tal manera que la nucleasa no lo reconoce a ella, a este sitio, pero sí reconoce al que acaba de entrar cuando el virus se introdujo su genoma y ese no está metilado y por lo tanto solamente el DNA del bacteriófago va a ser cortado. Premio Nobel para ellos, por supuesto, por descubrir las enzimas de restricción. Hay varias enzimas de restricción
y pues no son de gran utilidad para cortar a los vectores y al DNA de forma específica y poder clonar los genes que queremos para caracterizar al gen o bien para producir su proteína. Hay de varios tipos porque hay muchas bacterias. Obviamente, porque las bacterias en el medio ambiente, en la vida natural, pues son infectados por virus. Y como todo ser vivo, tiene que tener mecanismos de resistencia a estos patógenos. Y una forma extraordinaria en que lo hicieron las bacterias es a través de las enzimas de restricción para tener inmunidad respecto a sus propios virus, por supuesto, ¿no? Por cierto, ese mecanismo no lo tenemos los seres humanos y como podemos ver, pues es muy eficiente para restringir los ciclos virales, ¿verdad? Tenemos otros inmunológicos que pues en la clase de inmunología pues ya los podremos discutir, como por ejemplo los interferones que desencadenan una, una reacción antiviral. Bueno, entonces continuamos aquí con esto. Los que nos importan en realidad son las de tipo 2 porque son capaces de cortar en secuencias específicas, pequeñas, ahí en el mismo sitio de reconocimiento. Estas secuencias no son cualquier tipo de secuencias porque en realidad son palíndromos, es decir, que se lean igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, como lo podemos ver en esta secuencia de reconocimiento para la enzima de EcoR1. Hay muchísimas enzimas porque hay muchísimas bacterias en el mundo, pero no todas nos sirven, solamente nos sirven algunas, las de tipo 2 por ejemplo. Y entonces, dependiendo de la enzima, puede cortar en el medio de la secuencia de reconocimiento o a las orillas de la secuencia de reconocimiento, generando los extremos cohesivos. Recordemos el ejemplo del genoma del bacteriófago lambda, que tiene extremos cohesivos porque fue cortado el intermediario de replicación largo por la enzima por la endonucleasa A, que en realidad es una enzima de restricción. Hoy lo sabemos, antes no lo sabíamos, ¿no? En aquel entonces. Y bueno, estas enzimas de restricción pues reconocen a estas secuencias y cortan en las orillas, por ejemplo, generando extremos cohesivos. Ojo, en ocasiones el sitio de reconocimiento de una enzima tiene una parte compartida con el sitio de reconocimiento de otra enzima, como es el caso de BAMH1 y SAU3A1. Miren que GATC también se encuentra en el sitio de reconocimiento de BAMH1, de tal manera que cuando se corta el DNA con esta y con esta, estos fragmentos cohesivos pues también pueden generar que se unan a los generados por BAMH1. Hay muchas enzimas y los nombres vienen de las bacterias que lo codifican. Por ejemplo, EcoR1 viene de Escherichia coli, BAM de Bacillus, PBU de Proteus vulgaris y así sucesivamente, ¿no? TAC1 de Thermus aquaticus, la misma bacteria que usamos para purificar la DNA polimerasa que usamos en la PCR, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos saber el sitio de reconocimiento que tiene un fragmento de DNA? Matemáticamente se puede calcular, por ejemplo, cada cuánto aparece en un fragmento o en un genoma una secuencia al azar, por ejemplo esta, GATC, pero puede ser cualesquiera, AAAA, TCCG, etc. Pues esas secuencias de 4 nucleótidos, por probabilidad, debería de ocurrir cada vez 4 a la 4 nucleótidos, lo que significa 256. En pocas palabras, en un fragmento de 1000 pares de 1000 nucleótidos, 1000 pares de bases, debería de aparecer unas 3 veces o 4 veces. En cambio, uno de 6 va a aparecer cada 4000 nucleótidos. Así que en un fragmento de 1000 pares de bases, yo espero encontrar ese sitio de reconocimiento al menos una vez o 2 veces. Bueno, pero esto sería por probabilidad. En la vida real, pues no es así. Hay que poner un fragmento de DNA a digerir con enzimas de restricción para ver cuántos sitios específicos tiene. Bueno, voy a aprovechar esto para que recordemos algo importante en la PCR. Ya hemos comentado en el video anterior que la DNA polimerasa necesita una molécula molde, la cual va a usar para sintetizar la nueva cadena complementaria a ella. Pero también mencionamos que esta DNA polimerasa necesita de una secuencia pequeña llamada iniciador complementaria a la molécula molde
para que se proporcione el extremo OH3' libre y que ese OH es el que va a atacar al fosfato 5' del siguiente nucleótido que se va a incorporar a la cadena naciente. Pues bueno, ¿qué tamaño debe de tener ese iniciador? Pues imagínate que tenga 20 nucleótidos, que es en general el tamaño de los iniciadores o primers. Pues saca las cuentas, serían 4 a la 20. Eso sería la probabilidad de que encuentres una secuencia de 20 nucleótidos en otro sitio diferente del genoma. Por eso la PCR, al utilizar dos iniciadores diferentes, uno en una región y otro al lado contrario de un DNA, la probabilidad de que ese par de iniciadores se peguen en otra parte y generen un producto de PCR es muy, pero muy difícil. Por supuesto que en la vida real eso puede pasar, pero sería muy, pero muy mala suerte, ¿no? Entonces continuamos acá con el ejemplo de la digestión enzimática. Fíjate bien, imaginemos que queremos cortar 2 microgramos de DNA del bacteriófago lambda con la enzima llamada BGL2. Esta enzima vamos a comprarla de manera comercial y viene a 4 unidades de actividad enzimática por microlitro. Nos piden que la reacción final sea 20 microlitros y siempre en todas las reacciones enzimáticas tenemos que tener una solución amortiguadora salina que proporcione las condiciones adecuadas para que la reacción se lleve con éxito. Tiene cofactores, tiene metales, etcétera, ¿no? Entonces ese buffer te lo venden a 10 por, es decir, está concentrado 10 veces. Y por alguna razón, cuando tú purificaste el DNA del bacteriófago, la concentración que te dio fue 125 microgramos por microlitro. Entonces, ¿cuánto tenemos que poner de cada uno de los componentes? Pues necesitamos saber qué significa eso de la unidad de actividad. Y cada unidad de la enzima corta 1 microgramo de DNA en 1 hora. Es decir, si ponemos 1 microgramo de DNA y una unidad de la enzima en 1 hora, todos los sitios presentes para esa enzima serán cortados. A eso le decimos una digestión completa. Si bajamos la cantidad de enzima, o si hay muchos sitios de corte, o si ponemos menos tiempo, entonces podremos tener una digestión parcial en lo que algunas moléculas sean cortadas solamente en 1 o 2 o menos sitios presentes para esa enzima de restricción. Bueno, entonces teniendo en cuenta esta información, pues tendremos que poner 16 microlitros de este DNA para que en el tubito de reacción haya 2 microgramos. Y como la enzima son 4 unidades, pero solamente tenemos 2 microgramos, vamos a poner medio microlitro de la enzima para que sea una digestión completa. Y como el volumen final de la reacción son 20 microlitros, entonces pondremos los 16 más el 0.5 más 1.5 de agua, pues ya tendremos 18 microlitros. Y si ponemos 2 microlitros del buffer, que está 10 veces concentrado, en los 20 microlitros nos quedará a una concentración de 1 por. Y después de 1 hora incubamos, purificamos el DNA o directamente corremos en un gel y veremos la cantidad de fragmentos que se generaron. Así entonces podemos saber realmente cuántos sitios de restricción tiene un DNA para una enzima, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos saber cuántos fragmentos de DNA se formaron después de la digestión enzimática? Con una metodología que se llama electroforesis. Ya hemos visto metodologías que se llaman cromatografías y que nos permiten separar mezclas de compuestos. También vimos el gradiente de densidad, que es una metodología que nos permite separar mezclas de compuestos. La electroforesis también es un método analítico que nos permite separar mezclas de compuestos. En este caso vamos a usarla para separar, por ejemplo, DNAs o proteínas. Y la separación de estas moléculas va a ser con base a su tamaño. ¿De acuerdo? Pero la técnica se llama electroforesis y significa literalmente movimientos por cargas. Pues claro, porque el DNA tiene una carga negativa. También el RNA tiene una carga negativa.
Y si aplicamos un campo eléctrico, dichas moléculas se van a mover hacia el lado positivo. En cambio, las proteínas, hay unas que tienen carga neta positiva o negativa o neutra. Y ahí la diferencia es por el tamaño que tienen las moléculas y porque agregamos un compuesto que a todas las vuelve negativas y por eso migran todas hacia el cátodo positivo de la electroforesis. Más adelante lo vamos a explicar. Hay dos tipos de soportes para la electroforesis, en solución y en un soporte sólido. En solución las moléculas no pueden separarse por el tamaño porque todas tienen carga negativa, pero en cambio en un soporte sólido, como son los geles de agarosa y de policrilamida, y que son matrices porosas, entonces las moléculas grandes y chicas son jaladas a la parte positiva, pero obviamente las más pequeñas van a avanzar más rápidamente las barreras que las moléculas grandotas y se van a separar exclusivamente por el tamaño. En realidad la agarosa es un polisacárido que se parece mucho a la gelatina, es decir, agarras el polvo, lo calientas, lo disuelves y luego lo viertes en un molde. En este caso pues es un cuadrado y ese molde antes de que se enfríe le vas a poner un peine para formar pocitos en los cuales se van a cargar las muestras. Y en ese tipo de matrices podemos separar moléculas de entre 5 y 50 kb si la concentración de los geles es muy baja y de 100 a 500 pares de bases si la concentración del gel es muy pero muy elevada. Y hay un límite de resolución, es decir, la resolución es la capacidad de ver dos fragmentos de DNA de tamaño diferente completamente separados formando bandas. Y el límite es 50 kb. De ahí para arriba no importa si uno es 50 kb y el otro es 500 kb o el otro es 2 millones de kb, es irrelevante. No podrán ser separadas y se observarán como una sola banda, como en el caso del DNA genómico que vimos en la purificación del DNA, que solamente se miraba una banda muy cercana al origen del pozo. Bueno, como el DNA es incoloro, pues tenemos que poner un colorante que nos permita ver la migración que tienen las muestras y que no vaya a ser que se salgan del gel por no verlas. Hay un colorante pues que es el azul, por supuesto, ¿no? Y una vez que ya terminó la electroforesis, pues tenemos que visualizarlas y hay muchas maneras de visualizar el DNA que se corrió en el gel de agarosa, por ejemplo, con un colorante que penetre el DNA, se intercale en su doble cadena y que al momento de ponerle luz ultravioleta, emite un color anaranjado, como lo es, por ejemplo, el bromuro de tidio, pero hay otros compuestos que también pueden hacerlo sin ningún problema, ¿no? Y que son menos peligrosos que el bromuro de tidio. La diferencia entre los geles de agarosa y de policrilamida es que los de policrilamida pues son monómeros pequeños y que estos pueden entrecruzarse formando redes de tamaño de poro extremadamente chicas y que entonces nos permite separar nucleótidos, fragmentos de DNA con tan solo un nucleótido de diferencia. Me explico, si tengo un fragmento de DNA de 100 pares de bases y otro de 101 pares de bases, van a formar bandas separadas los dos. Es el máximo de resolución, pues porque no hay cadenas de 100.5 pares de bases, o es 100, o es 101, 102, y podemos separar de 10 hasta 500 nucleótidos en un solo gel bien preparado. La preparación de este soporte no es tan fácil, requiere de un catalizador y de condiciones como el persulfato de amonio, para que se lleve a cabo la polimerización de la acrilamida con la bisacrilamida y también importa mucho la relación entre estos dos para tener una buena separación de estos productos. Y se corren en geles, esos geles se vierten entre dos placas de vidrio y luego se quitan las placas de vidrio después de la electroforesis y se visualizan con métodos que tú quieras, radiación, bromuro de tidio, plata, etc. De esa manera, entonces podemos saber cuántos fragmentos se generaron en las digestiones enzimáticas que ya explicamos hace un momento. Y anteriormente, la manera de encontrar un mapa de restricción era muy laboriosa porque teníamos que agarrar el fragmento del DNA
y digerirlo, por ejemplo, con EcoR1 y con BAM-H1 para saber dónde estaban localizados específicamente los sitios de corte para cada una de las enzimas. Te aclaro, actualmente esto es innecesario porque la secuenciación del DNA es muy económica, muy rápida y muy, pero muy específica. De tal manera en que ya podemos secuenciar cualquier DNA y a través de un software de bioinformática podemos buscar las secuencias de reconocimiento de las enzimas de restricción. Pero esto antes no era posible y lo que se hacía pues era hacer una digestión individual, una digestión aparte en un tubito diferente con la otra enzima de restricción y en un tubito por separado, un tercer tubo, se hacía una digestión doble. Recuerda que esto se hacía porque la secuenciación y la bioinformática pues no existían, ya no es necesario, ¿verdad? Pero mira cómo lo hacían. Por ejemplo, pongamos atención en estos productos de EcoR1. Se formaron dos fragmentos, lo que significa que EcoR1 tiene un sitio de corte en esta molécula original de 4.9 kbs. La pregunta es, este 1.5 puede estar desde aquí hasta acá y genera este fragmento de 1.5 y este de 3.4. Pero también es posible que el sitio de corte no se encuentre a 1.5 del inicio 5', sino que se encuentre a 3.4, de tal manera que también es posible que se formen estos dos fragmentos de ese tamaño. ¿Dónde es el punto real del sitio de corte? ¿A 1.5 o a 3.4? Pues no hay manera de saberlo. Vamos a ver qué pasa con BAM-H1. Se generan 4 fragmentos, por lo tanto hay 3 sitios de corte. Pues es imposible saber dónde se encuentran esos 3 sitios de corte que generan estos fragmentos. Pero ¿qué pasa cuando hacemos una digestión doble y en la electroforesis vemos que se forman estos 5 fragmentos? Analicémoslo. Por ejemplo, el de 1.5 ¿se conservó o se perdió? Pues se perdió. Tiene que haber una serie de fragmentos cuya sumatoria den 1.5. Y aquí los tenemos. Quiere decir que este fragmento de 1.5 tiene un sitio de corte de BAM-H1 y que por eso se formó el de 1 y de 0.5. Veamos el de 3.4. Tampoco se encuentra en la mezcla de la digestión doble. Significa entonces de que fue cortado también por BAM-H1. Pero veamos, está el de 1, 2 y 1. Está el de 2, 1.2 y 0.2. La sumatoria de estos 3 son 3.4 y significa que aquí están 2 sitios de corte para BAM-H1 y viceversa. Si vemos los productos de BAM-H1 que lograron sobrevivir la digestión doble, podemos ver que son el de 2, el de 1.2, y el de 1. Pero vean el de 0.7 no se encuentra acá, pero sí está el de 0.5 y el de 0.2. ¿Qué significa esto? Que en este fragmento se encuentra un sitio de corte para EcoR1. No te preocupes, solamente es una explicación muy, pero muy panorámica para que veas lo difícil que era encontrar el mapa de restricción para enzimas diferentes en un fragmento de DNA. Mapa de restricción significa ponerle el sitio exacto a cada uno de los sitios de reconocimiento. Pues analizando toda la serie de fragmentos podemos tener 2 modelos posibles. Este, por ejemplo, donde los fragmentos de EcoR1, que es 1.5 y 3.4, se explican si colocamos aquí la E. Uno en el que estos fragmentos generados por BAM-H1 se explican si colocamos en estas posiciones de 1, de 1.7 y de 3.9 los sitios de corte. Pero lo mismo ocurre con el modelo 2 que estamos formando de manera por prueba y error, viendo que se generen todos estos fragmentos sin ningún problema. Solamente ahora nos reducimos a la incógnita de la posición de BAM-H1 de este sitio, el tercero, porque puede ser 1.2 y 2, o puede ser 2 y 1.1,
Y ambos mapas teóricos pueden explicar la presencia de todas las bandas individuales y de la doble. Sin embargo, no podemos saber en este caso este sitio de BAMH1, así que tenemos que hacer una digestión parcial. Es decir, a una molécula le pueden tocar, con BAMH1, a una molécula le puede tocar el corte en un sitio, en dos o en los tres de BAMH1. Por ejemplo, a esta de acá no le tocó ningún corte. Por ejemplo, estos que están aquí 4 es el resultado de la digestión total. Es decir, a esta molécula le tocaron corte en los 3 puntos. Y luego se genera uno que no se explica más que con solamente uno de los 2 modelos teóricos, concluyendo que el mapa 2 es el correcto y no el 1. Hay más ejemplos para que tú los veas en casa, pero no es tan importante ya porque te comento que la secuenciación pues ya evita eso. ¿Para qué queremos conocer entonces el mapa de restricción de un fragmento de DNA? Pues para conocer en dónde se localizan esos sitios, porque imagínate que quieras clonar un gen, por ejemplo el A, y utilice la enzima BAMH1 para cortar el DNA genómico, pues ¿qué vas a clonar si ya lo cortaste? En cambio, si quieres clonar, por ejemplo, el gen C, y sabes que SAU1 no tiene sitios de reconocimiento en ese gen, pero que tiene alrededor de él, pues entonces utilizaremos esa enzima para cortar el DNA genómico y que el gen de interés, pues de alguna manera no se dañe y que logre ser clonado y que en la genoteca puedas identificarlo con facilidad. De ahí la importancia de este tipo de enzimas. Finalmente tenemos a las ligasas, que recuerda que seguimos manipulando el DNA para crear esa molécula del DNA recombinante. Y las ligasas pues son enzimas que son capaces de unir nucleótidos vecinos. ¿De acuerdo? Claro, por ejemplo, en esta imagen vemos que un DNA de doble cadena sufrió una ruptura en el enlace fosfodiéster y la ligasa puede llegar y sellar este puntito. Pero in vitro también puede unir fragmentos completamente separados. Esto es in vivo y esto es in vitro. Entendemos de que la probabilidad de que este extremo choque con el de acá y que la ligasa meta los puntos de soldadura es muy difícil. Sería más fácil que los DNAs que queremos unir tengan extremos cohesivos y por solamente complementariedad se queden unidos y la enzima pueda llegar con tranquilidad a sellar esos enlaces fosfodiéster. En pocas palabras, es más eficiente una ligación con DNAs de extremos cohesivos que con un DNA de extremos romos. Y recuerden que las enzimas de restricción pueden generar extremos planos o romos cuando cortan en la mitad de la secuencia, o pueden generar extremos cohesivos cuando cortan en las orillas de la secuencia. ¿Cómo podemos ponerle entonces extremos cohesivos a un DNA que fue cortado con una enzima que genera extremos romos? Pues por ejemplo, con la DNA polimerasa que no requiere de molde, la TDT. En un tubito tenemos este DNA y solamente vamos a agregarle el nucleótido C. Y como no requiere un molde para meter esos nucleótidos, y son al azar, pero solamente hay C, únicamente se van a formar una colita de Cs en los extremos 3'. En un tubo diferente tendremos el vector y en lugar de ponerle C, vamos a ponerle Gs. De tal manera que ese vector va a estar únicamente con Gs. Cuando juntamos los dos, el vector y el DNA, pues la C y la G son complementarias y entonces se van a formar extremos cohesivos entre ellos. El problemita es que no podemos saber cuántas Gs metió la polimerasa en cada uno de los extremos y cuando se forme el híbrido por complementariedad pueden quedar espacios vacíos o nick o muescas. Pues no importa porque la DNA polimerasa, la CLINO, es capaz de rellenar esos espacios huecos circularizando covalentemente este plásmido recombinante. Hay otras maneras de poner extremos cohesivos a DNA con extremos romos, pero son complicadas y no tiene caso revisarlas, pero sin embargo, aquí las vemos ejemplificadas en estas diapositivas. Y con este paso, pues ya podemos poner todos los fragmentos generados del genoma, por ejemplo, del humano,
con todos los vectores que se cortaron en un solo sitio, con enzimas de restricción, por supuesto, la misma enzima de restricción para cortar el DNA genómico que la misma enzima de restricción para cortar el DNA plasmídico, y como los extremos cohesivos de ambos son idénticos, pues ya podemos formar la molécula del DNA recombinante. En los siguientes videos veremos la continuación de la estrategia para clonar genes.